En las alturas, pasa los hombres que aman al Señor. En las alturas, pasa los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. En las alturas pasan los hombres que aman al Señor. En las alturas pasan los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Padre Señor, Hijo, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. En las alturas pasan los hombres que aman al Señor. En las alturas pasan los hombres que aman al Señor.
porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Shalom con todos. Como me dijeron que estaban celebrando el domingo de resurrección, me invitaron a que les comparta sobre una experiencia que tuve con Jesús. Yo soy el apóstol Juan y he venido a contarles algo que pasó y que me cambió la vida realmente. Y quiero contarles que una mañana estábamos en las orillas del lago de Tiberíades con algunos de mis amigos, los discípulos de Jesús. Y con ellos estábamos, la verdad les digo, aunque yo soy el apóstol Juan y todo, en esa época sí estábamos tristes. Estábamos tristes aunque sabíamos que Jesucristo había resucitado y que se había aparecido. Se había aparecido y habíamos constatado el testimonio de las mujeres. Pero estar a las orillas del mar de Tiberíades, recordando cómo Él nos llamó a cada uno de nosotros, recordando la pesca milagrosa que tuvimos también, no era fácil. Ya no estaba con nosotros nuestro Maestro, nuestro Señor, y estábamos con la cabeza ahí en la arena, sentados. Había silencio entre nosotros. Yo me estaba acordando de los ojos del Maestro, la mirada del Señor. Yo me estaba acordando cuando multiplicó los panes y los peces y ese rato tenía hambre. Cuando una voz ronca y fuerte me sacó de mis pensamientos de golpe. Yo me voy a pescar, gritó Pedro, como él era impulsivo como siempre. Yo me asusté un poco, me quedé viendo con mis amigos, con los discípulos, demás discípulos, y él se levantó y dijo, no sé ustedes, yo me voy a pescar. Y tomó su túnica y cogió la red y se fue caminando hacia la barca. Nosotros nos quedamos mirando y dijimos, yo pensé, yo no me voy a quedar aquí triste viendo a la arena con los demás. Yo también voy, le digo Pedro, y los demás, nosotros también vamos contigo. Y entonces todos nos subimos a la barca, empujamos la barca en la arena, hasta que ya llegó a la orilla del mar, al mar, y seguimos avanzando como hemos hecho toda la vida como pescadores. Pasamos pescando toda la noche y no pescamos nada. Estábamos cansados, ya comenzaba a amanecer y encima del hambre que yo tenía, estaba frustrado. Si antes estaba triste, ahora estaba más triste, más decepcionado todavía, agotado. Alguien en la orilla se asoma y no sabíamos quién era, pero se oye la voz que nos grita. Ya estaba un poco el sol, ya estaba clareando un poco, pero no se distinguía bien quién era. ¿Tienen algo de comer?, nos grita. Nosotros nos vemos. ¿Algo de comer si no hemos pescado nada? Nos pareció una pregunta un poco tonta, ¿no? ¿Y por qué nos preguntaba eso? Nosotros, ¿acaso teníamos que darle de comer a él? No teníamos ni para nosotros. No tenemos nada, le gritamos. Y Pedro dice, y tampoco nos hace falta, dice.
pero estábamos con hambre, sino que así es Pedro. Y nuevamente nos dice, tiren la red al otro lado. Nosotros, tiren la red al otro. ¿Y quién es esta persona? Bueno, como a veces algunas personas desde a unos 100 metros de la orilla, era costumbre entre nosotros los pescadores, alguien veía desde lejos, cuando pescábamos antes, hace muchos años, veía desde lejos el banco de peces que nosotros no podíamos ver. Era posible que nos quería ayudar y que veía un banco de peces, una sombra de peces a uno de los lados de la barca. Entonces es posible que alguien, como no habíamos pescado nada, no teníamos nada de comer, entonces quiso ayudarnos. Entonces yo le digo, Pedro, hagamos lo que nos dice. De pronto ve un banco de peces en alguna parte. Y Pedro dice, ya, ¿qué importa? Dice, igual no perdemos nada, dice. Tiremos la red, ya, qué caramba, dice Pedro, todo medio molesto, enojado, claro, era comprensible. Tiramos la red y esa red comienzan unos pescados grandes a revolotear y se hundía esa red y Pedro no podía con la red, solo se comenzaba a hundir más. Y dice Pedro, ayúdenme, que se va a romper la red, ayúdenme. Y todito nos ponemos ahí, de la emoción, ya se me cae esto. Comenzamos a jalar la red y era increíble. Ustedes no se imaginan, estaban que revoloteaban, que saltaban, que bullían esos peces grandes y esa red no se rompía. Yo digo, ¿en qué momento se rompe la red? ¿En qué momento se rompe la red? Yo tenía miedo que se rompa la red porque cuando hay tantos peces y tan grandes se rompe la red, ya nos ha pasado, pero no se rompía y entonces cogemos así y entonces yo digo, es como que vuelvo en sí, no sé, regreso a ver quién nos dijo. Y yo digo, es el Señor, Pedro, le digo. Y Pedro me queda mirando en lo que estamos fatigados con los peces. Y Pedro, que estaba con una como para pescar y para estar más libres, se ponían una como fajita así, ¿no? Se amarraban nomás una fajita que era como un calzoncillo, más o menos. Lo demás del torso estaba desnudo. Entonces Pedro coge la bata y se pone la bata y se lanza al agua. Y nosotros, Pedro, espérate, Pedro. Ya fue tarde, Pedro ya estaba unas 4 brazas más allá nadando, yendo a ver al maestro, yendo a ver a Jesús. Y nosotros remando con esfuerzo con esa red que estaba llena de pescados, fuimos acercándonos hasta que llegamos a la orilla. Y ahí le vemos a Pedro y a Jesús sentaditos ahí al lado. Ahí estaba el Cristo resucitado, hermanos. Estaba ahí sentado. ¡Qué maravilla! Esa escena, con esa hambre que yo tenía, con ese cansancio, esa tristeza, ese agotamiento, se me fue todo. Porque ahí fuimos y vimos unas brasas, ahí estaba una fogatita. Y ahí estaban encima de unas piedras, como se acostumbraba, estaban unos pescaditos que estaban, ya se olía a pescadito, ya el olor del pescadito fresco, ¿no? Se olía y con esa hambre que teníamos y unos pancitos ahí al lado, yo no sé de dónde el Señor sacó esos panes, pero ahí estaban calientitos y dice el Señor, vengan a desayunar, dice. Y nosotros, qué maravilla, hermanos, fuimos y nos sentamos al lado de nuestro Señor. Y todos estábamos en silencio, nadie decíamos nada. Era como la presencia sagrada de nuestro Señor Jesús, como antes de que muriera. Estaba ahí. Nadie le dijimos, eres tú, Señor Jesús, porque todos sabíamos que era nuestro Señor y que nos había preparado un desayuno, imagínense, con ese cansancio, con esa hambre. Y el Señor Jesús, de manera un poco como que fuera la Santa Cena, como que fuera litúrgica, un poco despacio, como siempre hacía cuando estaba con nosotros, tomó el pan, lo partió, tomó los peces, los partió y nos entregó a cada uno. Y comimos y sentimos su presencia, su amor. Nos sentimos reconfortados con eso que el Señor Jesús hizo con nosotros.
Bueno, realmente faltaría el tiempo para contarles. Esta experiencia tiene todavía más, es más larga, pero ya se me acabó mi tiempo y quiero que se queden con ese recuerdo de que el Señor Jesús reconforta nuestros corazones a través de un desayuno. Él se hizo como un cocinero. Yo me quedé asombrado, nunca le había visto lavar los pies, pero no le había visto preparar comida. Pero no me llama la atención. El Señor Jesús es humilde, sencillo y nos ama con un amor eterno. Y ese calorcito que sentí yo, que me llegó a la pancita también y que se me repartió por todo el cuerpo, no me ha dejado. Cada vez que desayuno, cada vez que amanece, cada vez que me siento fatigado, cansado, decepcionado, triste, recuerdo que el Señor Jesús me preparó un desayuno y que Él nunca me va a dejar. Bueno, permiso, tengo que retirarme. Shalom. La paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom. Qué interesante esta representación de lo que fue la visita que hizo Jesús y esta invitación a desayunar. Y hoy yo también quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21. Esta historia que ustedes han visto está registrada justamente aquí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Ya tenemos? Vamos a estar usando la versión NBI, la nueva, esa misma, la NBI. Si usted tiene otra versión, me acompaña, por favor. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Amén. Pero el texto, mis hermanos queridos, continúa y vamos a seguir leyendo en los versículos que siguen. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero,
cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás, le dijo Pedro. Mis hermanos queridos, este pasaje es muy hermoso, pero también es muy desafiante. Y es muy desafiante porque, si bien es cierto, el Señor Jesús primero reconforta a los discípulos, así como nosotros en esta mañana tal vez necesitamos que alguien nos prepare un desayuno. Tal vez ya desayunamos, pero ¿qué tal un desayuno preparado por el Señor Jesús? Que más que lo que se coma es la presencia de Él sagrada en nuestras vidas. Esa intimidad, esa comunión, esa compañía de nuestro Señor Jesucristo en medio de lo que estamos pasando, en medio de los problemas económicos, de los problemas políticos de nuestro país, la inseguridad, en medio de todos estos temores de la inteligencia artificial que dicen algunos que algún momento va a conquistar el mundo y nos va a desplazar a nosotros, las máquinas. Tantos temores de la guerra también, falta de trabajo, la economía que no alcanza, tantas situaciones que estamos viviendo, así como los discípulos tal vez cuando estaban ahí en el mar, a orillas del mar de Tiberíades, también ellos estaban seguramente tristes. Pero el Señor Jesús no solo que nos reconforta, sino que aquí en la palabra de Dios, y vamos a ver un acróstico, no sé si podemos proyectarlo, me avisan si está el acróstico para poder recordar esto y anoten si es que ustedes pueden, mis hermanos, porque esta es palabra de Dios que necesitamos recordar siempre que podamos. No sé si lo pueden visualizar ya. Un acróstico que hemos preparado para que ustedes recuerden. Dice, el Cristo resucitado, la primera R, y todo es con R, vean, el Cristo resucitado, la R de resucitado. Primero, reconforta. Segundo, restaura. Restaura, mis hermanos, porque tal vez nosotros le hemos negado al Señor Jesús más de una vez, igual que Pedro. Tal vez no con palabras, tal vez con hechos. Tal vez no hicimos lo que teníamos que hacer y el Espíritu Santo en este momento nos está diciendo, necesito que seas restaurado en esta mañana de domingo de resurrección. Amén. Porque 3 veces le negó Pedro y 3 veces el Señor Jesús le pregunta para restaurarle. Porque el Señor Jesús lo que quiere es que salgamos restaurados, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Que salgamos reconfortados, pero también sanados nuestros corazones. Que no salgamos con esa carga, con ese peso. Le hemos fallado al Señor, porque todos le hemos fallado al Señor. O levante la mano aquí, ¿quién no le ha fallado al Señor? Para al final conversar un ratito y me diga, ¿cómo hizo para no fallarle al Señor? Que me dé el secreto. Porque estamos en esta tierra y de una u otra manera le fallamos a nuestro Señor Jesús. Pero la última R es reafirma mi llamado. ¿Me avisan si ya se está proyectando algo? ¿Ya se proyecta? Anotemos porque la memoria es frágil.
La última es reafirma mi llamado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, mis hermanos queridos. Yo no sé a qué te ha llamado el Señor. Y aquí pongo, reafirma mi llamado, porque el llamado es personal. Si bien es cierto, es el Señor Jesús el que nos llama, pero nos llama, hay un llamado general, podríamos decir así, y hay un llamado específico. El llamado general es el llamado que nos hace a estar en su presencia, a estar leyendo su palabra, a estar en oración, a estar buscándola a Él, a compartir el testimonio de lo que Jesús ha hecho con los demás. El llamado del Señor Jesús para poder enseñar su palabra, como dice el texto, ir y hacer discípulos, bautizándolos, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un llamado general, pero hay un llamado específico y por eso le he puesto, reafirma mi llamado. ¿Cuál es el llamado específico que el Señor te ha hecho, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿Hay algún don que el Señor te ha dado que solo tú lo puedes ejercer de esa manera porque somos cada uno, no somos copia de nadie, sino que somos únicos? El Señor nos ha hecho diferentes a todos y aunque tengamos dones similares, la manera como ejercemos ese don es única. Nadie ejerce el don como el Señor te ha dado. Nadie ejerce ese don como tú lo puedes ejercer guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es ese llamado específico? Tal vez algunos dirán, compartir con las personas necesitadas, pastor. Y bueno, vamos a anunciar después la salida de misericordia, que va a ser el próximo sábado. Hay una oportunidad de salir a compartir el pan con las personas hambrientas. Alguien dirá, yo tengo como una carga por las personas que no conocen a Jesús, pastor. Bueno, ahí vamos y repartimos de comer, pero también les hablamos de la esperanza en Cristo Jesús. Amén. Tal vez alguien dirá, pastor, yo no sé, no entiendo, pero cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene una dolencia, yo siento, tengo una carga, quisiera poner mis manos, quisiera orar. ¿Será, pastor, que puedo orar por los enfermos? Y yo te digo, mi hermana, mi hermano, si el Señor Jesús te dio ese llamado, es un don de sanidad. Claro, no hay que poner las manos con ligereza, dice también la palabra. Tienes que capacitarte, tienes que buscar al Señor, tienes que confirmar ese llamado, tienes que estudiar la palabra. Pero mi hermano querido, mi hermana, no dejes ese llamado que el Señor te ha hecho, porque muchas personas pueden ser sanadas por el poder de Cristo resucitado. Amén. Claro, el Señor y el reino de Dios avanza con nosotros o sin nosotros. Es decir, si tú dices, bueno, a mí me da vergüenza orar por los enfermos, pastor, ¿y si no se sana? ¿Quedó mal? No se trata de nuestra imagen, mis hermanos queridos, mis hermanas, amigos que nos visitan. Se trata del nombre del Señor Jesucristo, que Él sea glorificado. Si no se sana, pues el Señor es soberano. Eso no nos compete, nosotros no sanamos a nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos? Instrumentos de sanidad. Amén. En el tiempo del Señor y a la manera del Señor. Punto. Es un milagro. Claro. No está en nuestras manos. Pero, y yo te digo, y te hago otra pregunta. ¿Y si se sana? ¿Y si se sana? Y hemos visto, mis hermanos queridos, hemos visto y damos testimonio de enfermos, hombres y mujeres, estando intubados en terapia intensiva, con máquinas respirando por ellos, que aparentemente ni siquiera escuchaban la oración que se hacía, no se sabía si escuchaban o no, estaban inconscientes, estaban con muchos químicos y analgésicos en todo el cuerpo, recibiendo la comida por suero, porque no podían comer por ellos mismos. Y hemos orado, obedeciéndole al Señor, no porque hemos sentido de pronto que una voz desde el cielo nos decía, ora por el enfermo, hijo mío. No, mis hermanos, sino por obediencia al Señor. No sabíamos si se iba a sanar o no.
Incluso a veces hemos regresado a la casa un poco, tal vez incluso hasta desanimados, tal vez porque no hemos visto un cambio radical en la persona. Pero saben que después de unos días hemos escuchado testimonios que dicen, esa persona, pastor, el Señor la ha levantado y ya está comiendo por su cuenta, ya se está recuperando, ya le están desconectando de tantos aparatos. Y hemos visto que esa persona ahora trabaja, ahora hace una vida más o menos normal porque todavía tiene algunas dolencias, pero estaba al borde de la muerte, mis hermanos. ¿Y quién hace eso? El Cristo resucitado. Pero ¿cuándo hace ese Cristo resucitado? Cuando nosotros aceptamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Digo, reafirma mi llamado porque el Señor Jesús ya le llamó a Pedro, pero ahí quiso reafirmar el llamado. Después de que le ha negado, quiso el Señor tener la seguridad y la certeza de que realmente le iba a seguir. Y claro, vemos que el apóstol Juan, que ustedes le escucharon, ¿no es cierto?, su testimonio al apóstol Juan en la primera parte de la predicación, escucharon a él, lo que él dice. Él, claro, como de los más íntimos, más cercanos a Jesús, se puso a seguirle a Jesús, aunque no le había dicho Jesús a Juan que le siga, ¿no? Le dijo a Pedro, Pedro le estaba siguiendo, pero Juan, como tenía esa confianza con el Señor, pues también de lejitos le seguía, ¿no? Y entonces Pedro se da la vuelta y le dice, Señor, ¿y este? ¿Y este qué? ¿Por qué no sigue? ¿Y qué dice el Señor? ¿Y a ti qué te importa? Le dice. En otras palabras, ¿no? Bueno, estoy parafraseando un poco, pero el término es un poquito fuerte. ¿Y a ti qué te importa? Si yo quiero que Él nos siga, incluso dice más, ¿no es cierto? Si yo quiero que Él quede hasta el día que yo venga, ¿a ti qué? No dijo eso el Señor, que no iba a morir, pero ya se corrió ese rumor, ¿no? Que Juan no iba a morir, ¿no? Porque ustedes saben que comenzamos nosotros a agrandar a veces las cosas. En ese tiempo también era así, hace 2000 años. Decía una cosa el Señor y comenzaban a agrandar las cosas. Y no dijo eso el Señor. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? Tú sígueme, no te preocupes por los demás. Y yo te digo, mi hermano querido, mi hermana, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana? Yo quisiera que nos pongamos de pie y que las personas que sientan en su corazón vean. Felizmente no tenemos nada aquí que se interponga, no hay ninguna cámara. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Gracias a nuestros hermanos de comunicaciones que están haciendo un excelente trabajo. Gracias a Dios por sus vidas. Pero en este momento, mis hermanos, vamos a volver a cantar esa canción que dice, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Porque el Señor Jesús está llamando a los adolescentes ahora. El Señor Jesús está llamando a las personas de la tercera edad en este momento. El Señor Jesús está llamando a los adultos, hombres, mujeres, así como a las mujeres que le seguían a Jesús y que ellas fueron las primeras que dieron testimonio del Cristo resucitado. El Señor Jesús está llamando sin distinción de nada ni de nadie, ni del pasado de cada uno, ni ninguna situación económica, nada. Que nada impida que tú recibas ese llamado del Señor y reafirmes ese llamado. El Cristo resucitado reconforta, restaura y reafirma mi llamado en esta mañana, domingo de resurrección. Las personas que sientan levantar sus manos, postrarse o venir acá, que tengan la libertad. Si el Espíritu Santo les está poniendo eso en el corazón, hágalo con libertad porque es el Señor, es el Cristo resucitado el que le está llamando. No soy yo. No somos ninguno de nosotros. Acepte el llamado del Señor Jesús, a lo que el Señor le ha llamado. Yo no sé a qué le ha llamado específicamente con los dones y talentos que el Señor le ha llamado, pero el Señor quiere que usted responda a ese llamado. Amén. Vamos a interiorizar nuevamente esta canción y aceptar el llamado de nuestro Dios.
Dígale al Señor, tú has venido a la orilla. Has buscado ni a sabios ni a ricos. Dígale al Señor Jesús. Tan solo quieres Levante su voz. que yo te siga. Aquí está el Señor Jesús. Dígale. Señor, El Señor te está mirando. te has mirado a los ojos. El Señor está aquí. Sonriendo, Gracias, Señor. has dicho mi nombre. El Señor dice, En la arena Vengan. he dejado mi barca Postrémonos ante el Señor Jesús. junto a ti. Buscaré otro Sí, mar. Señor Jesús. Dígale al Señor Jesús. Sabes bien lo que tengo. Venga, póstrese. En mi barca Aquí estamos postrados ante el Señor no Jesús. hay oro ni espada. Acepte el llamado del Señor Jesús. Solo redes y mi trampa. Aquí está el Cristo resucitado. Señor, Dígale, Señor, me has mirado mirado a a los los ojos. Aquí está el Señor Jesús. Sonriendo, Postrémonos ante Él. has dicho mi nombre. Sí, Señor. Gracias. En la arena Gracias, he dejado mi Gracias, Señor. barca Sí, Señor. junto a ti. Vengan. Aquí está el Señor Jesucristo. Buscaré otro mar. El Señor les está llamando. Tú, pescador de otros lagos, Gracias, Señor. ansia eterna Respóndale al Señor Jesús. de almas que esperan. Gracias, Señor Jesús, Amigo bueno, por llamarnos. Bendito sea el Señor. así te llamas. Aquí está el Señor. Señor, Señor, Gracias, Señor. me has mirado a los Señor. ojos. Sonriendo, Levante su voz al Señor. has dicho mi nombre. Gracias, Señor. En la arena Dígale con fe. he dejado mi barca Hemos dejado todo junto a ti. por seguirle al Señor Jesús. Buscaré otro mar. Dígale con fe. Repetimos. Gracias, Señor. Has venido a la orilla. Aquí está el Señor Jesús llamándonos. Tú has buscado Aquí ni está a el Señor. sabios ni a ricos. Levante su voz. Tan solo quieres que yo te siga. Gracias, Señor. Gracias. Señor, Bendito seas. me has mirado a los ojos. Póstrese delante del Señor. Postrémonos. Sonriendo, Bendito sea. has dicho mi nombre. En la arena Gracias, Señor. he dejado mi Gracias, Señor. barca Bendito sea. junto a ti. Buscaré otro mar. Gracias al Señor. Gracias, bendito Señor. El Señor está aquí. Sigamos en adoración. Gracias, bendito Padre, por ese llamado que tú nos haces, Señor. Estamos atentos, Señor, a tu voz en esta mañana. Amén. Sigue redarguyendo nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Queremos escucharte, Señor. Sí, Señor. Queremos decirte, aquí estamos, Padre, como un pueblo unido para salir y tomar las armas que tú nos entregas, Señor, y poder compartir el Evangelio a los demás, bendito Padre. Gracias, Señor. Úsanos dentro y fuera de este lugar, bendito Padre, porque hay mucho que hacer, bendito Padre. Amén. Queremos ponerte nuestras manos a tu servicio, Señor. Nuestra vida a tu servicio, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Levante su voz.
ahí donde está y acepta el llamado del Señor. Diga: Señor, aquí estoy, heme aquí, con fe. Es un momento sagrado. Estamos en la presencia de Cristo resucitado. Cristo resucitado reconforta tu corazón como una comida caliente en medio del hambre, como una manta caliente en medio del frío, de la noche, de la lluvia. Es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que está consolando. Levanta tu mano. Si estás enfermo, enferma, pídele al Señor Jesús que te sane, el Cristo resucitado. Dile: Señor Jesús, sáname. Si sientes una atadura espiritual, una atadura emocional, dile: Señor Jesús, libérame. Libérame, Cristo resucitado. Tú estás aquí, yo tengo fe en ti. Si sientes que le hemos fallado, todos le hemos fallado al Señor, dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor. Te he negado, te he fallado. Recibe el perdón de Dios. Levanta tus manos, extiende tus manos y recibe el perdón de Dios. El Señor Jesús te dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. El Señor Jesús dice: ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El Señor Jesús te restaura, te levanta. Siente cómo el Señor Jesús te toma de la mano y tú que estás postrado, te levanta y te abraza y te dice: hijo mío, gracias por arrodillarte, por postrarte, pero quiero abrazarte. Levántate, que te voy a abrazar. Es el Cristo humilde, sencillo, que cocina para los discípulos, que lava los pies de los discípulos. Pero es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra también. Es el que venció a la muerte. Y el Cristo resucitado te dice: yo quiero que reafirmes ese llamado que te he hecho. Yo no sé específicamente a qué el Señor te ha llamado. Con ese don que el Señor te ha dado. Tal vez algunos con la profesión que tienen. Tal vez algunos con eso que es algo único. Y que otros les dicen: si eso usaras para el Señor, serías una gran bendición para muchos. Esa forma de ser tuya, incluso el saludar a las personas, el dar un abrazo, el orar por las personas, el dar la bienvenida. No todo el mundo tiene ese carisma para abrazar, para decir bienvenido de corazón a alguien que viene por primera vez acá a la iglesia. Aunque no lo creas, eso puede hacer que esa persona regrese y que esa persona se entregue al Señor Jesucristo. Es una gracia que el Señor te está dando. Pero tienes que aceptar ese llamado, prepararte, hablar con nosotros, buscar a los hermanos que están sirviendo en diferentes ministerios para decirle: aquí estoy, mi hermano, mi hermana, tengo un llamado y no quiero quedarme con eso, para que cuando el Señor me diga y me pida cuentas, yo le diga: tú me llamaste y yo te serví toda la vida. El apóstol Pedro le sirvió al Señor Jesús hasta la muerte, porque cuando dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Cuando dice extenderás las manos, es porque Pedro murió crucificado, extendiendo las manos así como el Señor Jesucristo. Porque el llamado del Señor es hasta las últimas consecuencias, mi hermano, mi hermana. Hasta la muerte. Porque el Señor lo dio todo por nosotros. Y nosotros también tenemos que seguirle hasta las últimas consecuencias. Te agradecemos, Señor Jesús, Cristo resucitado, por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, Cristo resucitado, porque tú reconfortas nuestros corazones, porque tú restauras nuestra vida y tú reafirmas nuestro llamado. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo
que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Que no te importe los demás. El llamado el Señor te ha hecho a ti. Tú síguele al Señor Jesucristo, al Cristo resucitado. Que Dios te bendiga. Ya. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriente y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tu promedio has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Que perdonas y redimes el pecado. Y en las nubes seremos arrebatados. Cara te veremos. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Diciendo otra vez, danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo. Danzo, danzo. Los que apagan no apagan este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre están conmigo. Danzo. Danzo, danzo. Los que apagan no apagan este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre están conmigo. Danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino, estoy